Bueno, buenas tardes. Como contaba recién Lichu, nosotros le vamos a contar un poco del libro Lo que no muere nunca, de Takashi Nagai. Nosotros somos amigos, en realidad nos hizo amigos un poco también Takashi, y bueno, ella es Águeda, Sol, yo soy Andrés, y les vamos a contar un poco sobre este libro, pero lo suficiente como para que digan lo que quiera leer, ¿sí? ¿Más fuerte? Bien. Lo pensamos así, el evento de hoy. Vamos a hacer unas canciones al principio, que ellos van a contar de qué se tratan. Después vamos a contarles un poco la historia de Takashi, de él, de su vida, también el contexto, y vamos a ir mechando con un par de fragmentos, que es la parte que los va a entusiasmar a ustedes para decir quiero leer este libro, ¿sí? Así que arrancamos con la guerra. Leo la traducción. La canción dice: la guerra. En mi guerra contra la falsedad, contra la injusticia, contra la pobreza, solo he aprendido a engañarme a mí mismo. Solo he aprendido la vileza. Jamás he defendido mi tierra, he huido de nuevo, yo siempre huyo. Tan solo he aprendido a engañarme a mí mismo. Entonces en este mundo no habrá nunca justicia. He arrastrado todos mis pensamientos a la ilusión de aquello que hubiera querido. Los enemigos de antaño vuelven vencedores. Es una guerra perdida para mí. En mis manos no ha quedado más que tierra quemada, nombres sin un porqué. Los enemigos de antaño vuelven vencedores. Esta es una guerra perdida para mí. Con mis manos jamás podré hacer justicia. Ahora estoy solo para recordar que me he perdido cuando he creído solo en mí. Solo queda el lamento de un día desperdiciado y quizás la espera de ti. Solo queda el lamento de un día desperdiciado y ciertamente la espera de ti. Nella mia guerra contro la falsità, contro l'ingiustizia, contro la povertà, ho imparato soltanto ad ingannar me stesso, ho imparato soltanto la viltà. La mia terra non l'ho difesa mai, sono fuggito ancora, io fuggo sempre, sai, ho imparato soltanto ad ingannar me stesso, ho imparato soltanto la viltà. A questo mondo non ci sarà dunque giustizia. A questo mondo non ci sarà dunque giustizia. Ho trascinato tutti i pensieri miei nell'illusione di quello che vorrei, i nemici di un tempo tornano vincitori e una guerra perduta per me. Nelle mie mani non è rimasto che terra bruciata, nomi senza un perché, i nemici di un tempo tornano vincitori e una guerra perduta per me. Con
Con le mie mani non potrò mai fare giustizia. Con le mie mani non potrò mai fare giustizia. Ora son solo a ricordare che mi son perduto quando ho creduto in me. Resta solo il rimpianto di un giorno sprecato e forse l'attesa di te. Resta solo il rimpianto di un giorno sprecato e certo l'attesa di te. Vamos a escuchar ahora la canción Home from Home de Rupains. Leo la traducción. Sol, joven y brillante, parece que ha llegado la mañana, y todo es tan simple que parece como si los cielos me desearan lo mejor, y esos ojos que surgían como el alba hicieron surgir mi propio amanecer. Hacía mucho tiempo que no sentía el latido de mi corazón como amigo. Ha pasado mucho tiempo desde que sentí que respiraba de nuevo. En ti encontré mi hogar lejos de mi casa. Dejé todo lo que sabía por un amor que conozco. Se llama Home from Home. Bright young sun looks like the morning's come, and it's all come so easy, like the heavens are wishing me well. And those dawning eyes were for my own sunrise. Well, it's been a long time since the beat of my heart was a friend. Well, it's been a long time since I felt I was breathing again. In you I found my home from home. I left all that I knew for alone that I know. So fresh air, open ways, smiling wild is wandering, pondering what wonder will do. See, I don't care about what went or where, 'cause I'm starting to realize the question worth asking is who. Oh, I'm starting to realize the question worth answering is you. In you I found my home from home. I left all that I knew for love that I know. And that grip you praised me from, I was already trying to lose. It was holding me to hold me back from you.
Guess it's funny, this twofold irony. Guess it's funny, this twofold irony. Greatest victory through my own defeat. Greatest victory through my own defeat. Bueno, yo voy a empezar hablando de la introducción, en realidad el prólogo que hace Lepori a este libro. A ver si podemos pasar. Ahí va. Y él lo titula el prólogo, El amor es lo único que no muere nunca, en respuesta a la pregunta del título, ¿no? El amor es lo único que no muere nunca. Y él desglosa esto en 4 puntos que vamos a comentar brevemente. El primero es la trama de la vida, que, bueno, acá pusimos como imagen algunos tejidos típicos japoneses para que los podamos ver. Y Lepori dice, la vida de Nagai se presenta como un tejido precioso, pero que es constantemente roto y recompuesto. Cita, estoy vivo, creo, sentado a la sombra de un fortín mientras pelo un pomelo. Hoy estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa. Él dice esto en una situación en la que se encuentra uno a uno, se había encontrado 1 a 1 en un combate a muerte con un enemigo, que después vamos a retomar este punto, y después de eso él puede compartir con esta persona un pomelo y piensa que la trama de la vida, de su vida, es preciosa. La conciencia de esta trama es el conocimiento de que la vida está siendo tejida por un misterio, un creador, un tejedor, que trabaja incluso cuando los hilos se rompen o son dañados por la libertad humana y por el mal. El tejido de una vida expresa la verdad de una persona, expresando a aquel que la teje, a aquel que la hace. Ahí en la imagen siguiente, estas son no se ve muy bien, pero son las manos de una mujer japonesa con un hilar típico de ellos, ¿no? Y la próxima, yo para hablar de este punto, esto es el tejido cutáneo, es la piel. Yo soy médica, traté de contactar a alguien que sepa tejer, no conozco a nadie que sepa tejer como para que me hable de qué es tejer. Entonces yo puedo hablar del tejido que entiendo, que son los tejidos humanos, el cuerpo. Y para decir, porque me hacía acordar, leyendo esto que decía él, que en la piel, por tomar la piel, podría hablar yo en realidad del pulmón, pero en un tejido cada célula tiene una función en sí misma y además tiene una función en función al tejido total y al cuerpo y al universo y etcétera, ¿no? Entonces uno tiene una función en sí mismo y tiene una función en el todo, en relación a todo, a todos los demás. Y en esta primera parte también habla Lepori de la libertad del hombre, que Dios ha asumido, cita, el riesgo de someterse a un desafío constante, que es ser capaz de tejer una obra hermosa y buena con hilos que elegirán romperse, echarse a perder o que se verán dañados por otras libertades. Él teje continuamente junto a nosotros la historia, la trama de la historia, ¿no? El punto 2 es el drama de Job. Acá Lepori dice que la vida de Nagai refleja el drama de Job, es como si fuera como el drama de Job, donde se ve sometido a pruebas constantes, que vamos a ir charlando, que son las enfermedades que tiene, la guerra, la pérdida de su carrera, su familia, etcétera, que parecen constantes límites que aparecen en su vida y que parecen destruir la obra de la que estamos hablando, pero que son superadas siempre por la fidelidad y el apego al tejedor, que siempre retoma la obra hacia un cumplimiento mayor. Cita, ¿qué podrá hacer el tejedor supremo con todos esos hilos cortados? Sin embargo, hay un hilo que, aunque esté roto, sigue estando en manos del tejedor, la fidelidad de Job o de Takashi, la confianza de un hombre que, aún viéndose solo y abandonado, reconoce la bondad última de la dependencia del misterio. Takashi Nagai leyó con asombro creciente y constante la obra infatigable de Dios en el telar de su vida y de la vida de los demás. Punto 3. El amor de Cristo es la única victoria.
Acá Lepori habla de que es urgente descubrir la profecía que encierra la vida de Takashi Nagai, porque no se trata solo de una profecía que anuncia y exige la paz como valor, sino de una profecía que la pide, la sufre y por tanto la acoge para todos, en el único cauce que hace a la humanidad capaz de un bien que supera la capacidad humana, el ofrecimiento y el sacrificio de una vida. Nagai descubre que lo que vence la guerra, la división y el odio nunca es una fuerza que se opone a una fuerza contraria, sino la locura de gestos gratuitos, de belleza y bondad, de verdad y de dulzura, justamente allí donde parecen absurdos. Y acá él relata, después cuando lo lean lo van a ver bien, pero relata cuáles son estos gestos absurdos. Por ejemplo, me acuerdo el del soldado, había un soldado que se había lesionado la mandíbula y no podía comer comida sólida. Entonces salen una comitiva a campo traviesa a buscar huevos de algún nido en un árbol para que pueda comer huevo, que era líquido, ¿no? Por decir, porque parece ridículo, si no uno dice, bueno, un muerto más de la, ¿no? Y entonces dice, frente a las cenizas de todo, frente al aparente fracaso total de su vida que la bomba atómica viene a sellar, se le concede la conciencia clara y consoladora de que este amor que Cristo ha entregado y revelado al mundo, que es la vida que ama a Dios y es amada por Dios, es la realidad que no muere nunca y la única que puede dar sentido a la existencia. Y el último punto, que es el punto 4, es central, que es el Stabat Mater, lo titula Lepori, que es Midori. El puesto de Midori es la esposa, es el de Stabat Mater, es decir, la mujer que está al pie de la cruz. La fidelidad amorosa de María a la misión de su hijo, que al final, antes de morir, reconoce en ella la madre de toda la humanidad, que él está redimiendo con su sangre. Al igual que María, Midori ofreció su sí constante al designio de Dios sobre Nagai y sobre ella misma. Y es la piedra, decimos nosotros, sobre la cual Takashi desarrolla su fe y su historia, ¿no? Bueno, para entender un poco más, tenemos que hablar de cuál era la religión de Japón. Nos vamos un poco atrás. La religión autóctona es el sintoísmo, que es una forma simple de religiosidad que reconoce que la naturaleza está animada por la divinidad y cada río, cada árbol, cada montaña, cada ser humano están vivos porque en ellos residen espíritus de la divinidad. Entonces eso hace que los sintoístas sean muy abiertos a acoger lo que aparece, porque puede ser una nueva manifestación del espíritu de la divinidad. Entonces acogieron de la ética de Confucio, por ejemplo, los principios de piedad filial, de honestidad, de lealtad, de compasión, que van a ser justamente los que van a seguir los samuráis, y también del budismo tomaron otro aspecto, que el budismo subraya el dolor que existe inevitablemente en la vida y que se produce porque a uno le falta algo que está buscando y que no logra conseguir, que consiguiendo lo cual uno alcanzaría la felicidad, y no lo logra conseguir porque se apega a cosas que uno decide que no son en definitiva lo que está deseando. Entonces hay que hacer un trabajo de ascesis, un sacrificio, una lucha contra el propio egoísmo. Bueno, sobre este terreno, en 1549, se implanta una semilla extraña, que es la llegada del cristianismo, ¿no? En 1549 llega San Francisco Javier y va a permanecer 2 años en Japón. Y es escuchado tanto por gente simple de campesinos como por gente de señores importantes, porque el cristianismo tiene algo para decir también y tiene con qué dialogar tanto frente a ese sentimiento de admiración por la naturaleza como a esa pregunta lacerante que uno tiene dentro. Cuestión que, a pesar de que estuvo solamente 2 años, dejó, después tuvo que volver porque lo requerían otros asuntos y finalmente no va a volver más a Japón, pero dejó detrás de él 1000 cristianos y unos padres jesuitas que se ocuparon de ellos, que empezaron a hacer obras de caridad
y entre las cosas que fueron pasando, también sucedió que un noble, un señor noble del puerto de Nagasaki, se convierte al catolicismo y decide abrir el puerto de Nagasaki al comercio con los extranjeros para que las ganancias que se obtuvieran de ese comercio pudieran ser destinadas a sostener las obras de caridad que hacían los jesuitas. Todo esto, digamos, sin embargo, ocurre en un momento muy preciso de la historia de Japón. Japón tuvo también una época feudal, en los siglos similares incluso que en Occidente. A partir del siglo XII, la autoridad del emperador se empieza como a relajar y adquieren mucho poder los señores locales y empiezan a pelear entre ellos. Y va a tener un periodo de guerras civiles que, bueno, que sufre mucho el pueblo, digamos, y va a lograr salir de estas guerras civiles gracias a unos jefes militares que logran imponerse un poco a los distintos señores, ¿no? Y entonces así empiezan, sobre todo tres, van a empezar así la época que se llama del shogunato, ¿no? Entonces el shogun, en definitiva, tiene más autoridad que el emperador, es el que domina a todos, logró controlar Japón. Pero si bien el shogun al principio había estado contento con las nuevas ideas y hasta había aprobado el viaje de algunos japoneses que fueron a conocer Occidente, ¿no? En este momento piensa que tanto el comercio con los extranjeros como las nuevas ideas religiosas pueden llegar a ser un factor de desestabilización para el Japón. Entonces opta por el cierre y el aislamiento. Entonces, unos años después, cuando ya existían un seminario, una sede arzobispal, escuelas católicas, sacerdotes japoneses, etcétera, deciden empezar a expulsar primero a los comerciantes, después a los religiosos, hasta que al final, en 1614, no solamente están todos invitados a irse, sino que además todos los japoneses que se habían convertido al cristianismo debían obligatoriamente dejar esa religión y volver a sus antiguas costumbres. Entonces se los presiona para que abjuren o, digamos, se los martiriza, ¿no? De hecho, uno de los mártires va a ser San Pablo Miki, que es el primer japonés que ingresa a una orden religiosa católica, es el primer jesuita, y lo martirizan junto con 26 compañeros franciscanos, algunos, y jesuitas otros, lo hacen caminar, le cortan una oreja, lo hacen caminar como 30 días por Japón y lo llevan a una montaña en Nagasaki justamente, donde finalmente son crucificados, como para amedrentar a la población, porque Nagasaki prácticamente era una ciudad católica en ese momento. Bueno, a esta van a seguir otras persecuciones, hasta que finalmente, en 1500, perdón, que voy a corroborar la fecha, pero digamos en 1638 hay una gran persecución última en la que muere el último sacerdote que queda en Japón. Entonces, antes de morir, empieza a circular una profecía que dice que van a pasar 7 generaciones y luego de estas 7 generaciones van a volver los padres y los van a poder reconocer por 3 signos: por la virginidad, por la obediencia al Papa y por el amor a la Virgen María. Bueno, y empieza la época de los cristianos ocultos. Entonces ellos, muchos se van a las islas donde pueden vivir ahí más desapercibidos y mantienen la religión simplemente con 2 cosas. Uno se encarga de mantener el calendario litúrgico para no olvidar cuándo es Pascua, cuándo es Navidad, etcétera, y también se encargan de bautizar, digamos, a las nuevas generaciones. ¿Quién se encarga de esto? Es una familia, que es la familia Moriyama, a la cual pertenece, de la cual es descendiente la esposa de Nagai. Digamos, Japón había decidido permanecer aislado, pero el mundo seguía otra ruta, y entonces vino la segunda revolución industrial.
vino la época del imperialismo y en 1853 aparecen en la bahía de Tokio 4 barcos norteamericanos obligando a los japoneses a abrirse al comercio con Occidente. El shogunato en ese momento no estaba en condiciones de oponerse, entonces tiene que aceptar. Y detrás de los norteamericanos van a ir ingleses, franceses, etcétera. Y entonces, claro, estas naciones exigen a Japón la libertad de culto para los ciudadanos extranjeros que estén en Japón. Así que ahí, fíjense esta coincidencia. ¿Saben? El último Moriyama muere en 1556 y en 1558. Y en 1553 habían ya vuelto los padres, otra vez los sacerdotes, a Japón. Pero los católicos que estaban escondidos no se hicieron ver por un tiempo porque no estaban revocados los decretos contra los, o sea, estaba permitido el cristianismo para los extranjeros, pero no para los japoneses. Entonces ellos se mantuvieron un tiempo, digamos, todavía ocultos, hasta que, esto es lindo porque hay hasta una fecha, el 17 de marzo del año 1865, 3 mujeres le golpean al cura a la puerta y le preguntan por la esposa, que el cura dice que no tiene, le preguntan por el Papa, lo conoce, sabe de qué están hablando, y ven adentro de la iglesia una imagen de la Virgen María. Y ahí el cura, para su sorpresa, después de unos cuantos años que pensaba que su misión en Japón era medio reducida, descubre que había 10.000 cristianos ocultos todavía que habían mantenido su fe de esta manera. Finalmente, empieza, el hecho de que se hayan firmado estos tratados tan desiguales con las potencias occidentales hace que el shogunato vaya perdiendo, credibilidad y apoyo, y vuelva a empezar la idea de restaurar el poder del emperador. Así, en 1868 va a empezar otra vez la era Meiji, y el emperador dice que si Japón no quiere ser una colonia, tiene que emprender el camino de la modernización, y envía inmediatamente japoneses a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania a estudiar, trae maestros del extranjero, y se va a producir el gran desarrollo de Japón. Y en ese contexto, los católicos pueden empezar a practicar su religión y deciden, construir la iglesia. A partir de 1920 está terminada, le faltan las torres. En 1925 está la catedral de Nagasaki en el barrio de Urakami. Bueno, esto hablamos del contexto, ¿no? Ahora hablemos un poco quién es Takashi Pablo Nagai y de qué se trata esta obra, ¿no? Entonces, primero, Takashi es ahora vamos a contar un poco más de detalle, pero es un médico japonés, ahora le vamos a leer un poco más. Y lo interesante de esta obra es que es una autobiografía y que está escrita en tercera persona, especialmente está escrita así porque así se escribían en la antigüedad las novelas, las autobiografías en Japón, ¿no? Hablando la persona que era su propia biografía, se nombraba de otra manera y así todas las personas incluidas en la obra, uno después las puede reconocer, pero en principio era como una forma de generar este anonimato a pesar de que sea una autobiografía, ¿no? Takashi se hace llamar Ryukichi en esta obra, y Midori, que es la esposa, la nombra como Haruno. También acá hay mucha poesía involucrada en por qué son esos nombres y qué significa. No lo vamos a spoilear, ¿no? No. Y lo que para nosotros queríamos rescatar de este libro, una de las cosas que queríamos rescatar sintéticamente, es que está relatado de esta manera, ¿no? Respeta la tradición japonesa de contarlo de esta manera, porque es un agradecimiento a algo que es más grande que quien lo cuenta, ¿no? Que es más grande, que es más hermoso y que tiene que ver con la proclamación de la obra de un otro que está contado también en esta obra, ¿sí? Next. Ahí está la fotito. Bien. Takashi Nagai nació en 1908, muere en 1951 y fue un médico japonés que se convirtió al catolicismo y que básicamente lo que
podemos leer en esta obra es que él sobrevive a la bomba atómica de Nagasaki, y lo más interesante para nosotros es el testimonio que nos cuenta sobre cómo lo vivió, cómo lo sobrevivió, y que inspiró a muchas personas, ¿no? Su testimonio como de fe, caridad y de ciencia. Él nace en Matsuo, que es una región sintoísta, como decía recién Aida, en Japón. Su madre era hija de samurái, ahí la vemos en la foto con la ropa típica, y su padre era médico. Y ahí también lo que nosotros hablábamos entre el equipo es que se mezcla un poco una cuestión más occidental, como es la medicina, y lo tradicional oriental, que es el origen samurái, ¿sí? Él se educó en estos valores shintoístas, que básicamente sostienen la piedad filial, la lealtad, el coraje, la nobleza y el servicio, o sea, elementos muy que los van a ver en la obra plasmados, ¿sí? Y el contexto en el que él vive es esto que contaba recién Águeda, sobre la apertura de Japón a Occidente y el ingreso de todo lo que es la cuestión positivista del progreso, el materialismo, ¿sí? Él cuando cuenta así en la obra también se declara como un esclavo, dice él, del materialismo, ¿no? Como entendiendo que el mundo es la materia y que el hombre no es más que eso, ¿sí? Pero a su vez él también tenía como una semilla de insatisfacción y de cuestionamiento, y eso le surgió a partir de la lectura de Blaise Pascal, que es el que vemos acá en la imagen, ¿no? Y que básicamente lo que decía es la vida, la muerte, o sea, el nacimiento y la muerte tienen que tener que ver con algo más grande, o que con un significado distinto que simplemente existir o dejar de existir. En 1930 hay un punto de inflexión en su vida, que es la muerte de su madre por una hemorragia cerebral, y esta es como nos muestra un poco la última mirada de su madre a Takashi, y que son los que transformaron su visión del mundo, que el hombre no podía ser solo materia, tenía que haber algo más, ¿sí? Él después empieza a investigar sobre el cristianismo y empieza a hacer su búsqueda, y cuando se recibe, digamos, termina la carrera, se instala en esta ciudad, Nagasaki, ¿sí? Que es una ciudad cristiana, como decía recién Águeda, y ahí está la familia Moriyama, que lo terminan acogiendo en su hogar, ¿sí? Él se gradúa, se enferma también en el año 32, él es médico, pero en la fiesta de recibida, festejar cuando terminé, queda dormida, se duerme a la intemperie, borracho, ¿sí? Se infecta un oído, y el problema que en esa época los médicos como clínicos lo que hacían era auscultar, y él ya no lo iba a poder hacer más porque no tenía un oído, era sordo, ¿sí? Entonces ahí tuvo que como que recalcular, es una de las primeras cuestiones donde tiene que recalcular como, bueno, no voy a poder dedicarme a la clínica, pero sí tiene como una vocación, y esa vocación se transforma, digamos, le viene desde la radiología, que en ese momento la radiología era como un área, si se quiere, no, ¿cómo se llama? Un servicio de medicina que era peligroso, era riesgoso, porque los rayos, no había todavía una comprensión sobre cómo protegerse, entonces los rayos generaban enfermedad, efectos adversos, y nadie lo quería hacer. De hecho, en el hospital donde ellos estaban en un lugar alejado, y no podían usar el baño de los demás porque era como estaban segregados, ¿sí? Y una nota acá que puso Sol es que entre sus pacientes estuvo Maximiliano Kolbe, San Maximiliano Kolbe, ¿sí? En el año 32, en diciembre del 32, no sé si lo querés contar vos, Sol, que a vos te sale bien. Pero ahí ¿qué cosa? El momento en 1932, que es eso. Esta es la catedral de Nagasaki, la parte de adentro.
Él en 1932, el 12 de diciembre, la familia Moriyama lo estaba esperando, él llegó tarde de trabajar, de la guardia, etcétera, y le dicen, bueno, cenamos, terminan de cenar, en esa época la misa era a las 12 de la noche, y le dicen, bueno, vamos a misa. No, yo no creo en nada, le dice, bueno, justamente le dice, la gente que estaba en el pesebre tampoco creía en nada, ¿no? Vení con nosotros, y bueno, y él acepta ir. Y ahí se da, vamos a escuchar el primer fragmento, que es el fragmento de la conversión. A día de hoy, los oficiales del gobierno todavía tratan mal a los cristianos. Pero comparado con nuestros antepasados, no se puede imaginar lo contento que estamos, aunque solo sea de poder ir libremente a misa a la iglesia. Doctor, ¿quiere venir a misa con nosotros esta noche? ¿A misa? Pero si yo no soy creyente. Tampoco eran creyentes los que fueron a ver a Jesús al establo, pero se hicieron creyentes en el momento en que lo vieron. Si uno no va a la iglesia, nunca podrá llegar a ser creyente. En cambio, cualquiera que vaya podrá ganar la fe. Por eso le ruego que venga. Al terminar la cena, mientras estaban comiendo algunas mandarinas, empezaron a sonar las campanas de la iglesia. Todos se vistieron rápidamente y se acicalaron bien y salieron juntos de casa. Un grupito de jóvenes los precedía cantando alegremente mientras avanzaban en el corazón de aquella plácida noche. Las estrellas se habían vuelto más cercanas y llamaban a todos a ponerse en camino, mientras parecía que los coros celestiales cantaban: Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ryukishi escuchó una voz que procedía, quién sabe de dónde, y que lo llamaba: Elevad la mirada a los cielos, la salvación de Dios está cerca. En la iglesia está el cuerpo vivo del Omnipotente. Ryukishi tuvo esta intuición de golpe mientras estaba sentado en medio de aquella multitud de creyentes. Eran unos 5.000 habitantes de la aldea, en silencio total, pero le parecieron pequeños frente a la inmensidad de aquella presencia. ¿Acaso es tan minúsculo el hombre frente al Omnipotente? ¿Tan frágil? ¿Cómo puede mantenerse en pie solo, tan pequeño e inerme? De hecho, no puede. Nada es posible para él si no es por la mano del amor infinito del Omnipotente. Pero cuando confía todo en las manos amorosas del Omnipotente, entonces se convierte en un hombre tan fuerte que nada puede derrotarlo y tan grande que todos lo admiran. El hombre seguirá siendo siempre pequeño y frágil, y todo lo que es fuerte y grande es únicamente obra del Omnipotente. En aquel momento, Ryukishi comprendió que solo muriendo completamente a sí mismo podía ser salvado por la mano amorosa del Omnipotente. El yo no es nada en sí mismo, solo es en Dios, solo en la relación directa con Dios. Ryukishi podía ganar la eternidad, solo trascendiendo tiempo y espacio podía alcanzar la vida verdadera. Ryukishi había elevado la mirada. Bien, seguimos, o sea, el plan es ir contando cronológicamente y insertar fragmentos a medida que contamos su historia, ¿sí? En el año 33, después de esta Navidad del 32, conoce a Midori, claro, que la conoce porque está en la casa donde él se queda, y en esa Navidad la conoce a Midori, ¿sí? Y tiene esta conversión. Pero esto ocurre en diciembre y en enero lo llaman a la guerra sino-japonesa, la guerra entre Japón y China, ¿sí? Ella, antes de irse, de que él se vaya, le da un catecismo para que lleve con él durante esta guerra.
Y ahí, digamos, en esta experiencia que tiene la guerra se cae el mito de la ciencia y del progreso, como que el catecismo, o sea, la ciencia del progreso, el materialismo, no le daban una respuesta, pero sí el catecismo que leía todos los días, que le había regalado Midori, y que le hablaba sobre la vida y la muerte, ¿sí? Cuando vuelve de la guerra con China, se bautiza en Urakami, que es la iglesia que está ahí en Nagasaki, y toma el nombre de Pablo por Pablo Miki, que contábamos anteriormente, y después se casa con Midori. Tienen 4 hijos, de los cuales 2 mueren chiquitos y 2 sobreviven. Y él, digamos, una de las cosas que aprende o que entiende es que el cristianismo le enseña el amor a Dios, a sí mismo y a los otros, ¿sí? Y hace, digamos, en él por lo menos logra conjugar la ciencia y la caridad al momento que tiene de trabajar, ¿no? Como brindándole esto durante el trabajo. En el año 1937 es la Segunda Guerra contra China, dura 4 años y también lo convocan a él para estar en la guerra. Ahora vamos a leer 2 fragmentos que cuentan sobre la experiencia que tiene Takashi en esta guerra. Va a leer Lichu. Bueno, de repente una campana sonó en la ciudad completamente desierta. Ryukishi reconoció la campana del Ángelus. Una profunda nostalgia lo asaltó y salió corriendo de la enfermería en dirección al sonido de la campana para buscar la cruz que tendría que sobresalir del techo de algún edificio. Una gran iglesia de ladrillos rojos se erguía en la periferia este de la ciudad. Se quedó de piedra al ver un edificio tan grande perdido allí, en medio de las montañas, y parecía bastante antiguo. El catolicismo había llegado hasta ahí. Ryukishi estaba pasmado ante el pensamiento de que tenía que haber muchos fieles si había sido necesario construir una iglesia tan grande. El portón principal estaba cerrado. En el campanario ondeaba la bandera papal amarilla y blanca, y en el gran patio interno se oían voces de niños que jugaban y reían. Ryukishi golpeó el gran portón gritando: ¡Abran! Se abrió una pequeña ventanita a un lado del portón y se asomó un rostro que miraba hacia afuera. Era un sacerdote italiano. Su rostro transparentaba la calma de quien está preparado para desafiar la muerte y la expresión seria de un apóstol del amor que trataba de proteger la vida de los cerca de 10.000 civiles que estaban bajo su custodia. Después de que la mayoría de los ciudadanos ricos huyeran y de que los monjes y religiosos de todo credo hubieran dejado sus templos y santuarios, solo quedaba aquel sacerdote, que había dado refugio a los pobres abandonados y que seguía tocando la campana para rezar el Ángelus incluso en medio de los disparos. ¿De dónde le venía esa fuerza? De Jesucristo vivo, presente en el sagrario, es decir, de la Santa Eucaristía. Ese sacerdote italiano custodiaba la Eucaristía a costa de su misma vida. Y, por los méritos de esa cruz suya, la Eucaristía custodiaba no solo su persona, sino también la vida de los casi 10.000 pobres que se habían refugiado ahí. Ryukishi consiguió comunicarse en inglés, y cuando sacó el rosario de su bolsillo, vio cómo se relajaba el rostro del sacerdote, cómo se iluminaban sus ojos azules y cómo sonreía su boca con unos dientes blanquísimos. La puerta se abrió y Ryukishi pudo entrar. Al verlo, las risas de los niños enmudecieron y muchos corrieron a esconderse. El sacerdote les dijo algo en voz alta, pero esos ojos de hielo lo miraban tímidamente desde detrás de un muro o un árbol, seguros únicamente en los méritos de la cruz de aquel hombre. Ryukishi empezó a agitar en el aire su rosario y el efecto fue inmediato. Las voces de los niños se alzaron y las mujeres empezaron a sonreír, sorprendidas y llenas de alegría porque hubiese católicos incluso entre aquellos terribles diablos del este que eran sus enemigos. Ryukishi entró en la iglesia y comulgó por primera vez después de muchos meses.
Agradeció la gracia que le había permitido sobrevivir hasta ese día. Rezó por las almas de los miles de jóvenes caídos en la batalla en los montes Taiyang, cuyos cuerpos sin vida yacían sobre la hierba cubierta por el rocío de otoño, e imploró que el mundo pudiese volver pronto a la paz. Movidos por la curiosidad, niños, mujeres y ancianos entraron también ellos en la iglesia, y al ver que Ryukishi rezaba, fueron a ponerse de rodillas a su alrededor, y empezaron a entonar con su bonito acento las letanías a Santa María Virgen. La belleza de ese coro de corazones que rezaban al unísono hizo llorar a Ryukishi de tal modo que mojó por completo su rosario. En ese momento, Ryukishi intuyó de forma patente que los pueblos de todo el mundo pueden estar unidos. Solo en el seno de Cristo, capaz de generar esa unidad en el amor, era posible detener una guerra incomprensible como aquella, una locura por la que extranjeros que vivían a miles de kilómetros de distancia unos de otros se odiaban y se mataban mutuamente. Ahora nos va Tobías, ¿no? Nos va a contar un fragmento, el fragmento del pomelo, como le decimos nosotros. En ese momento Ryukishi se preguntó si él también tenía que desenvainar su espada, pero no podía dejar de pensar en la convención de la Cruz Roja y en el hecho de que un médico militar no está llamado a combatir, por lo que tendría que encontrar el modo de vencer sin espada. Pero esas circunstancias, 2 hombres contra 1, no auguraban nada bueno para Ryukishi. Los 3 seguían girando en círculo cuando, de repente, «Resista, doctor, venimos a ayudarle». Era la voz del lugarteniente Hayashi, que apareció para socorrerlo gritando y agitando en el aire su pistola. Detrás de él, de forma desordenada, corrían todos los miembros del escuadrón de Ryukishi. Ante aquella visión, el soldado que estaba blandiendo su espada se dio la vuelta y salió corriendo. Ryukishi, que se había librado por los pelos, recobró fuerzas y con un movimiento de arte marcial aterrorizó a su adversario. «¡Knockout!», gritó. El soldado se dirigió al intérprete y dijo: «Me he confundido. En el momento en que estaba a punto de apretar el gatillo, él me sonrió, y entonces pensé que se trataba de un superior mío». Todos los presentes rompieron a reír aplaudiendo, mientras Ryukishi, con su gesto habitual, se acariciaba la barba riendo. El eco de los disparos se apagó pasado el mediodía. Ryukishi se encontró descansando a la sombra de un pequeño fortín, después de terminar de atender a los heridos. Uno de los hombres de servicio le trajo un gran pomelo, que Ryukishi quiso partir por la mitad y compartir con el soldado prisionero, que aceptó gustoso y empezó a comerlo con ganas. Mirándolo, Ryukishi empezó a meditar. ¿De dónde será este joven de aspecto tan honesto? ¿A qué se dedicará para vivir? ¿Cómo se llamará? Y ahora estamos aquí, compartiendo un pomelo. Pero ¿por qué motivo hasta hace un momento este hombre y yo estábamos luchando para matarnos? ¿Qué tendría que odiar de este desconocido? He recorrido miles de kilómetros de mar y de montaña para llegar hasta aquí. Hemos nacido a miles de kilómetros de distancia y hasta ahora nunca habíamos tenido nada que ver uno con otro. Y hace tan solo un instante, uno de nosotros 2 habría tenido que morir. En cambio, quién sabe por qué, ninguno de los 2 ha muerto y nos encontramos aquí compartiendo un pomelo. Es verdaderamente extraño. No consigo entender el sentido de la guerra. El pomelo estaba delicioso. Tenía el sabor de una fuente de vida, con el aroma del zumo embriagando la garganta. El soldado levantó la mirada. Era el rostro de un joven apuesto. Ryukishi sonrió y también sonrió ese hombre. Nunca en su vida había visto una sonrisa de amor tan profunda. Estoy vivo, creo, sentado a la sombra de un fortín, mientras pelo un pomelo. Hoy estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa.
Bien, al volver de la guerra, cuando termina la guerra, Takashi se dedica a la educación. Y las dos grandes problemáticas que había en ese momento, para los que se usaban los rayos, acuérdense que él está en radiología, era la tuberculosis y las heridas de guerra. Ahora vamos a leer un fragmento que habla sobre la mirada que tenía Takashi sobre la educación. Lu o Lucy. Yukishi no controlaba la asistencia de los estudiantes a sus clases. Si los estudiantes no se presentan a clase, decía, es culpa del profesor que no sabe fascinarlos. Preparaba las clases recordando siempre su época de estudiante y tratando de ponerse en la piel de sus alumnos. En los tiempos en los que él estaba ahí, sentado en el banco, no tomaba apuntes e incluso ahora les daba poco peso. Los estudiantes no son escribas, pensaba, y el aula no es una fábrica de apuntes. Es mucho más efectivo ir a la biblioteca y leer un manual que desperdiciar tiempo y esfuerzo tomando apuntes. Además, escribir en el cuaderno solo ayuda a fijar el conocimiento en el papel, pero no en la memoria del estudiante. Cuando un médico se encuentra frente al paciente y tiene que hacer un diagnóstico y dictaminar un tratamiento, no puede sacar el cuaderno y consultar los apuntes delante del abdomen abierto o mientras prepara una jeringa junto a la cabecera del paciente. Se podría pensar que las clases de Yukishi eran del tipo impresivo, en el sentido de que se trataba siempre de imprimir en la mente de los estudiantes los contenidos más significativos. Generaba una impresión mostrándoles cosas reales, haciéndoles realizar experimentos y tocar ellos mismos a los pacientes de carne y hueso, a veces haciéndolos enfadarse y a veces reírse, y también haciéndolos reflexionar y poniéndolos en apuros. De este modo, lo que habían aprendido podría volver fácilmente a su mente en el momento oportuno, como un flash. Él adoptaba más bien un método que gustaba de llamar del cultivo, en cuanto que, decía, él plantaba una semilla y después dejaba que cada estudiante por sí mismo la desarrollase, la llevase a la maduración y recogiese finalmente los frutos. Les asignaba un problema, les pedía que reflexionaran sobre él y cuando era necesario los guiaba proporcionándoles indicios relevantes para que pudiesen llegar a la solución. El conocimiento adquirido de ese modo ya no se borraba de su cerebro. Uno puede olvidar el sabor de la calabaza recibida durante el racionamiento, pero siempre recordará el sabor de la calabaza que ha cultivado en su propio jardín. Al terminar las clases de un curso, Ryukishi dijo a sus alumnos: no tenéis que tomar lo que habéis aprendido al pie de la letra, como una verdad absoluta que permanecerá para toda la vida. Sería un grave error. Esto es solo cuanto sabemos hoy de más cercano a la verdad. Pero la ciencia progresa día a día y para el próximo curso tendré que actualizar los contenidos de mis clases. Dentro de 5 años, lo que ahora creemos que sabemos probablemente dará risa y dentro de 10 años habrá que tirarlo a la papelera. Lo que quiero que retengáis no es el contenido específico, sino el método de búsqueda de la verdad. Tenéis que partir de la posición en la que se encuentra el saber científico en cada momento para adquirir una experiencia cada vez más nueva día tras día. Gracias. No, yo Andrea. Bien, en 1945 se enferma Takashi, se autodiagnostica leucemia mieloide crónica, consecuencia de su trabajo como radiólogo, ¿sí? Le daban 3 años de vida. Ahora Andrea nos va a contar el fragmento cuando le cuenta a Midori de su enfermedad. Le dijo a su mujer que
que había contraído una enfermedad incurable y que le quedaban solo 3 años de vida. A esa mujer cuya única recompensa hasta ese momento había sido la de reducirse a ser tan diminuta. A esa mujer que había luchado tanto con él, en la espera vana de que un día pudiese llegar a ser profesor y poder al menos llevar una vida como todos los demás. Aruno abrazó fuerte al niño y se quedó escuchando inmóvil. Después de que él terminara de hablar, se quedó quieta durante algunos instantes y después de ello se levantó. Se dirigió hacia el pequeño altar que tenían, encendió una vela y dirigiéndose al crucifijo empezó a rezar. Kyukichi la miró impotente. Su pensamiento se dirigió al Getsemaní, a esa escena de sufrimiento y de oración en vísperas de la muerte, cuando Jesús, sudando sangre, dijo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta mujer pensó que hasta ahora ha llevado una gran cruz. De hoy en adelante tendrá que llevar una cruz todavía mayor. La espalda de su mujer temblaba a la luz de la vela mientras rezaba. Le pareció algo profundamente sagrado. Ella bajó la cabeza. Al terminar de rezar, fue a sentarse frente a Ryukichi y sonriendo dijo: ya vivamos, ya muramos, es para gloria de Dios. Bien, el 9 de agosto de 1945 cae la bomba sobre Nagasaki. Takashi Nagai sobrevive porque se encontraba en el búnker de radiología del hospital. Bueno, él sobrevive, pero no la esposa que estaba en la casa, sí sus hijos que los habían mandado a la casa de la abuela el día anterior. La explosión de la bomba atómica, fue objeto de discusión incluso entre los mismos científicos que desarrollaron el proyecto Manhattan. El objeto de discusión fue la pertinencia de arrojarla sobre una ciudad sin previo aviso, porque, digamos, la habían desarrollado pensando que si no la desarrollaban ellos, la iban a desarrollar sus enemigos, pero la potencia destructiva que tenía esa nueva arma le generó inquietudes y le escribieron al presidente. No llegó esa carta al presidente en donde desaconsejaban lo que estaban por hacer, y finalmente la bomba cayó primero sobre Hiroshima, no se dijo nada al resto de las ciudades, así que en Nagasaki no sabían nada, que ya había caído una bomba atómica, y el 9 de agosto sobre Nagasaki. Causó una destrucción total. Causan destrucción las bombas por 3 efectos, ¿no? Uno, porque eleva muchísimo la temperatura, como a 6.000 grados a los 400 metros de altura donde estalló la bomba, pero 4.000 en tierra, así que, arrasó con todo. Después la onda de la expansión, que solamente se mantuvo en pie lo que era de hormigón, pero el resto, que ahí había muchas casas de madera, todo eso voló. Las personas también volaron y quedaron trabadas entre los escombros, y por último también la radiación, ¿no? Que causó más o menos entre 130.000 y 246.000 muertos, algunos en el instante y otros en los días sucesivos y otros en los años sucesivos, porque todavía hasta el día de hoy los efectos de la radiación se siguen observando, sobre todo porque desarrollaron distintos tipos de leucemia o cáncer en general, ¿no? Y después de conocerse, digamos, el poder destructivo de esta bomba, en lugar de ser un elemento de disuasión para no continuar utilizándola, al contrario, se transformó como en el objeto querido para supuestamente que el enemigo te respetara, ¿no? Entonces el mundo se embarcó en una carrera armamentista
que llega hasta la actualidad, donde tenemos 12.000 bombas, o sea, 12.000 ojivas nucleares, digamos, listas, repartidas entre 9 países, y digamos, eso, digamos, significa un riesgo enorme, y en toda la Guerra Fría incluso hubo varias veces en que se consideró de volver a utilizarla. Bueno. Continuamos la biografía y vamos cerrando, ¿sí? Cuando cae la bomba, bueno, no les vamos a contar cómo funciona, cómo ocurre en el libro, pero él sobrevive y pasa los 3 primeros días atendiendo a los heridos que había en ese sector del hospital. Cuando se cumplen esos 3 días, vuelve a la casa y él ya intuía que la mujer había muerto, que Midori había muerto, y solo halló sus restos carbonizados y un rosario derretido, que es el que está ahí en la imagen. Ahí. Y entierra los restos de Midori junto a los de sus 2 hijos muertos anteriormente. Se da cuenta que todo por lo que había trabajado, el hospital, la carrera, los títulos, la investigación, la familia, se había reducido a cenizas, y de todos modos, en medio de esta destrucción, experimentó la voz de Jesús. Ahora, Andrea, no, ¿quién es tu último? Sol nos va a leer el último fragmento: del cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, cuando recobró la conciencia estaba amaneciendo. El cielo era de un blanco pálido, salpicado de algunas estrellas, y Venus resplandecía luminosa sobre el monte Compira. Ryukishi volvió gradualmente en sí gracias a la brisa fresca de la mañana. La radiante estrella de la mañana se compara muchas veces con la Virgen María. Es la precursora del sol. La Virgen brilla como estrella resplandeciente, luz inmaculada, al final de la oscuridad del Antiguo Testamento, antes del nacimiento de Jesucristo, que viene a empapar de luz el mundo y a traer el fuego del amor. Ryukishi sacó su rosario y se puso a rezar arrodillado sobre las cenizas. Esas cenizas eran el verdadero testimonio de la caducidad del hombre y de todas sus obras. El silencio era total. No se oía ni un sonido, ni había signo alguno de vida en el desierto atómico. Hacia el este, el cielo se volvía cada vez más luminoso. Parecía que la luz de la esperanza llegaba para iluminar las tinieblas de la desesperación. Se quedó esperando mientras el corazón se despejaba. En el silencio escuchó una voz potente que susurraba: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Era la voz de Jesús. Bien, como último para cerrar, los amigos le construyen una casa a él, que es la que vemos ahí en la imagen, sobre los restos de la casa que él tenía con su familia, y desde allí postrado escribió cartas, libros, incluso el libro este que los invitamos a leer, que es lo que nunca muere, lo que no muere nunca, ¿sí? Y una más cosa, lo que teníamos como planteado en su momento y pensado era unas preguntas para que discutamos ahora, ¿no? Pero unas preguntas para que guíen la lectura, ¿sí? Y la siguiente slide, ahí está. Sí, y después la podemos compartir, que son: ¿qué camino de razón y fe hace Takashi? ¿Cómo la adversidad en la vida se puede convertir en parte del camino? ¿Qué significa el sacrificio? ¿En qué consiste la paz que él logra? ¿Y qué es lo que nunca muere? ¿Sí? Ahora cerramos con 2 cantos. Podríamos dejar 5 minutos si alguien quiere hacer una pregunta. Alguien que ya haya leído o alguien escuchando esto tiene alguna pregunta que quiera hacer. Sí. Yo A ver, se me atropecio. Espera, Opla. No, ¿se escucha? Ah, graba eso. Bueno,
Bueno, estamos acá en la Facultad de Medicina. Tampoco estaba muy planeado, y con Licho, bueno, se dio este momento. Y en un cierto momento me sale una imagen, una comparación. Y no sé cuántos de ustedes vieron la peli Oppenheimer, que cuenta lo que pasó de la otra parte, ¿no? O sea, seguramente Águeda lo sabe muy bien, la bomba atómica generó muchas preguntas en los científicos, ¿no? Y yo pensaba, bueno, estaba en un hospital, también era científico, era médico, Takashi Nakai. Y entonces me veía un poco la diferencia, me salía esta diferencia entre Oppenheimer y Nagai. ¿Dónde está la diferencia? Ustedes no sé si vieron la peli. La peli tiene como una interpretación que él es el Prometeo americano. Prometeo era este mito del el Prometeo americano, que era el mito de este hombre que va, roba el fuego a los dioses. ¿Cómo termina? Termina atado a una roca con un cuervo que le está comiendo el hígado. ¿Cómo termina la vicenda de Oppenheimer? El grande científico que logra robar el secreto de la bomba atómica termina carcomido por los cuervos del arrepentimiento, del remordimiento, los cuervos de la envidia de los otros colegas. En cambio, yo miraba la tapa y decía, ¿esto muere no, la tapa era el flyer que compartieron. Esto muere con una sonrisa en la cama. ¿Qué diferencia? Me preguntaba, ¿no? Como antes escuché hablar de paz. Exactamente esta paz que él tenía adentro, no es que te hace rechazar, negar toda la ciencia, también la idea de progreso, pero es totalmente otra cosa. Ahí, en ese momento, cuando estaba, entendí, preso o algo así, o por la mujer. Hace todo un camino que en realidad era la pregunta 1, ¿cuál es el camino que hace? Pero bueno, lo puedo decir acotadamente, que es todo lo que un poco contamos, que él venía con una pregunta sobre el sentido de la vida y él venía estudiando a este Blaise Pascal, que es un filósofo francés que habla explícitamente sobre el cristianismo y el catolicismo. Y habla desde un punto de vista racional sobre esta religión, que uno puede acceder con la razón, que no solo es racional, pero que es una religión racional. Entonces él estaba con toda esta cuestión de qué significado tiene la vida, la muerte, qué cosa, muere la madre, y entonces él dice, bueno, esto lo dijo muy bien Martín en el encuentro pasado, él hace el método científico, él dice, bueno, voy a poner a prueba esta hipótesis. ¿Qué es el cristianismo? ¿Cómo hago yo para conocer dónde es el cristianismo? Se va a Urakami, el barrio cristiano, y busca a la familia Moriyama, el origen de los cristianos ocultos, y les va a pedir de vivir ahí para ver qué era el cristianismo. Que es impresionante, en el libro lo dice muy bien, pero él va una vez y lo rechazan, le dicen, no, los Moriyama. No sé qué, no se puede. Va otra vez, lo rechazan de nuevo, no. Va la tercera vez sin saber él el día de Pascua y la gente esta dice, vino 3 veces, es el tercer día y es Pascua, hay que agarrarlo. Y lo aceptan a él en la casa y él ahí viendo cómo esta gente vive, hace todo este camino que viene desde siempre de él hasta que va a la iglesia y ahí él dice, sentí una presencia, vi una presencia, pasó algo. Él lo identifica en el momento de la iglesia, pero en realidad, digamos, viene de antes.
Bueno, que se ve en el libro cómo constantemente hay quienes están pidiendo por él y por su conversión. Que eso también pareciera como quizá un poco menor, pero constantemente está presente el poder de la oración. Ellos piden todo el tiempo, entonces también él tiene en sí a otros que lo están acompañando. Ya verán quiénes. Y cantos. Después los avisos cerramos con los cantos. Bueno, primero agradecer a Sol, a Águeda y a Andrés, que prepararon con tanto detalle, con tanto cuidado todo este recorrido, eligiendo también fragmentos que nos pudieron poner ya como muy bien predispuestos para la lectura del verano. Así que el Club de Lectura, que bueno, acá hay varios representantes, agradece muchísimo esta presentación. Y vamos a hacer también un pedido de libros para que se impriman acá, y va a ser a demanda. Entonces la idea es que podamos tenerlos, veremos, ojalá para las vacaciones. Así pueden tener el libro físico y poder disfrutarlo, y seguramente finales de febrero, principios de marzo, convocamos para un diálogo que va a ser así, de estas preguntas, a partir de estas preguntas que nos dejaron también muy puntuales y muy precisas, ¿no? para ayudar en la lectura. Así que ahora el canto, y muchas gracias a todos por venir. Un aplauso. El canto que vamos a hacer se llama Laya Tifare. Quiere decir déjate hacer. Déjate hacer por quien te conoce. Déjate hacer por quien te ama. El Señor sabe incluso cuántos cabellos tienes en la cabeza. El Señor sabe incluso los nombres de las estrellas. No te preocupes por saber qué comer y qué beber. El Señor viste hasta los lirios del campo. Lasciati fare da chi ti conosce, lasciati fare da chi ama te. Il Signore sa perfino quanti capelli hai sulla testa, il Signore sa perfino i nomi delle stelle. Lasciati fare da chi ti conosce, lasciati fare da chi ama te. Non ti affannare per sapere cosa mangiare, cosa bere, il Signore veste anche i gigli del campo. Lasciati fare da chi ti conosce, lasciati fare da chi ama te. Cantamos Reina de la Paz. Reina de la paz, reina de la paz,
el corazón herido. Te lo traigo a ti, te lo entrego a ti, que has sufrido por tu Hijo. Madre virginal, te imploro, haz que vuelva a ti mis ojos. Reina de la paz, te pido, da esperanza a mi dolor. Madre del amor, Madre del amor, la mentira me destruye. Quiero estar aquí, vela junto a mí, necesito tu consuelo. Solo junto a ti respiro, ya se vuelve azul el cielo. Madre del amor, te pido, da esperanza a mi dolor. Reina de la luz, Reina de la luz, fuente viva de esperanza. Dulce claridad, Madre de piedad, nuestro pueblo en ti confía. Blanca antorcha que nos guía e ilumina nuestras vidas. Reina de la luz, te canto, paz de quien confía en ti. Paz de quien confía en ti.